ciencia y esperamos que estamos seguros que esto va a generar bastante curiosidad del resto de participantes. Entonces, empecemos nomás, Alfredo, te dejo la palabra si quieres compartir tu pantalla, está ahí disponible. Gracias. Hola Daniel, hola a todos, gracias. Sí, voy a ver si logro lo de compartir la pantalla. Las películas de Disney. Como ustedes ven, mi arsenal de películas de Disney. Ahí debería... ¿Ahí están viendo la presentación? Sí, sí. Perfecto. Ya, bueno, ahora sí, entonces es el turno de la antropología. Ya pasamos por la geología, pasamos por la ciencia política y yo estaba también esperando compartir con ustedes algunas ideas lo que es la antropología. El proyecto que estamos siempre buscó, digamos, un acercamiento multidisciplinario y entre esas opciones había varias, digamos, con las que se puede trabajar un tema como el del riesgo, la sociología, la psicología social, y un poco por los contactos y las relaciones que teníamos, al final quien entró a participar es esta disciplina antropología, ¿no? Que es un poco lo que mi manera de investigar. Y en tanto hemos ido como construyendo nuestro enfoque multidisciplinario o interdisciplinario también, hemos ido encontrando justamente como la necesidad de identificar y reconocer desde dónde se nos plantean ciertos tipos de entradas, de conocimientos, y este para mí ha sido un ejercicio muy rico. Y hoy quiero presentarles un poco la idea o lo que hace la antropología. Voy a hacer una exposición más sobre una cierta historia de la disciplina, con el fin de tratar de descifrar qué es esto del punto de vista del actor, que en definitiva es una ciencia que promueve el conocimiento desde el punto de vista del actor y hay muchas cosas que explicitar aquí. Y al final trataré un poco de enfocar sobre cómo esta perspectiva o esta búsqueda de la perspectiva del actor tiene también un cierto recorrido en la antropología hacia al tema de los riesgos, ¿no? Vamos a empezar entonces. La antropología, como las ciencias sociales y las ciencias, y muchas ciencias en general, tiene un origen propiamente en el siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX. ¿No? Todos nos ubicamos en ese plano y el clima intelectual de Europa está tan agitado y tan en la construcción de la ciencia, en donde se dividen objetos de estudio, disciplinas y se va constituyendo un poco el campo de la ciencia moderna, ¿no? En ese sentido, la, la antropología también es parte de este proceso decimonónico de construcción de saberes. Eh, un poco la ciencia se funda en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, las primeras formas de antropología o la primera manera de lo que se supone estudiaba la antropología, sí, siempre estuvo relacionada con la diversidad cultural, sobre todo con lo no europeo, esto es muy importante. Pero lo curioso es que no existía la idea de que el conocer esas sociedades no europeas requería un cierto trabajo de campo. Es decir, pensemos en un momento, o por lo menos unos 30 o más años, unos 40 años, en las que no era necesario ir a estos lugares para conocer estas culturas. Y entonces, ¿cómo se las conocía? Básicamente a partir de reportes fragmentarios, sea de funcionarios coloniales, sea de expertos de las propias localidades, y era entonces la antropología básicamente un saber especulativo, un saber donde los eruditos de la época, poco con ciertos datos, pero como les digo, datos fragmentarios, datos desordenados y sobre todo metodológicamente muy débiles, se construían grandes afirmaciones sobre las diversas sociedades conocidas.
Entonces, en la antropología se habla un poco de una refundación de la disciplina a partir de la obra de un antropólogo polaco. En su tiempo no había tanto la idea de Polonia, sino era parte del Imperio Austrohúngaro, que es Bronislaw Malinowski, ¿no? Y Malinowski es considerado como el padre fundador, refundador de la antropología, como les digo, y esto ya hacia 1914 más o menos, es decir, luego de unos al menos 30 años de constituida la disciplina antropológica, ¿no? Entonces, con esta lámina lo que quiero mostrar es no tanto el origen de una ciencia, de un saber, sino de un oficio, que es el oficio, la antropología como oficio, ¿no? Aquí tienen un poco dos imágenes que intentan mostrar las cualidades de este oficio. En la primera vemos a Malinowski con la tribu de los Troviant, en las islas Troviant, conversando con ellos. Es muy curiosa esta imagen cuando la vemos en la actualidad, la vemos, él está vestido, ellos no, él es blanco, ellos no, es decir, un poco sale a relucir toda la colonialidad con la que surge la disciplina, y esto va a ser un tema central durante todo el desarrollo de la antropología, ¿no? Poco lo que aquí vemos es el contacto directo, es decir, la idea de que el conocimiento de estas sociedades se generaba en esta interacción directa entre el investigador y la población estudiada. ¿Y qué salía de este proceso? Una etnografía pensada como libro, como obra, como texto. Entonces, de este proceso que vemos a Malinowski ahí con los habitantes de las Islas Troviant, saldrá el libro fundacional de la nueva antropología, que es Los Argonautas del Pacífico Occidental, ¿no? ¿Qué está detrás de este oficio? Esto que vemos ahí, esta imagen de esta forma de investigar, solo fue posible en un contexto particular, ¿no? Y esto es importantísimo, ¿no? Mirar estas condiciones de producción de conocimiento. La primera, en el siglo XIX, la disputa científica por separar a las ciencias de las artes y por separar las ciencias de la naturaleza con las ciencias del hombre, eh, y en la búsqueda, digamos, de crear compartimentos de realidad para ser estudiados científicamente, había un debate muy interesante que era el debate entre el conocimiento nomotético y el conocimiento ideográfico. El conocimiento nomotético hacía referencia a la búsqueda de leyes, se basa en la raíz nomos, ¿no? Es decir, las regularidades, las ciencias que estudian las regularidades. Frente a esta idea de ciencia, ciencias que tenían una fuerte carga de las artes, de la literatura sobre todo, no le apostaban o trataban de definirse no por la búsqueda de leyes, sino por la búsqueda de particularidades, es decir, una apuesta por lo ideográfico, ¿no? Y la antropología toma esta ruta de tratar de hacer ciencia empírica, pero no a partir de la búsqueda de regularidades, sino más bien la búsqueda de particularidades, lo que le hace a cada sociedad o a cada cultura ser lo que es, ¿no? Si bien aparecieron conceptos que se consideran universales como el parentesco, toda sociedad establece una diferencia o se instituye sobre cómo organiza a los que son parientes y los que no son parientes, las reglas de matrimonio, etcétera. El ejercicio estaba más en la comparación que en encontrar la ley de parentesco en la que caigan todas las sociedades, lo cual no era practicable, ¿no? Cuando uno mira la trayectoria de Malinowski, él empezó con las ciencias, con la física y la matemática. Esa fue su primera acercamiento científico en Cracovia. Y luego fue haciendo como algunos giros hacia la biología y terminó en Inglaterra estudiando en la Escuela de Economía, ¿no? De Londres. Y tenía mucho interés en la psicología también, ¿no? Entonces terminó como doctorándose en ciencias que no son exactamente la antropología. Y esto tiene mucho que ver en su forma de hacer trabajo de campo, pero más que su formación,
Malinowski tenía un background de padre y madre en la lingüística. Su madre era lingüística y su padre era filólogo, ¿no? Y él mismo desarrolló el ser políglota como una capacidad. Estudió en Alemania, estudió en varias partes y hablaba varios idiomas, ¿no? Entonces, digo esto porque quizás no fue la disciplina, sino este background diferente, adquirido de otra manera, el que hizo posible el definir la lengua, la importancia de la lengua como el medio de acceso a una determinada cultura, ¿no? Entonces, y la antropología tomará un poco desde ahí esta idea, pero lo importante es que al ser un saber en formación, más bien utilizó muchas disciplinas, porque a lo que le apuntaba era a una idea de un conocimiento holístico al ser ideográfico. Es decir, no buscaba, ¿cuál era la unidad? La unidad era la cultura, pero esa cultura implica una economía, una religión, una tecnología, unas formas de pensar. Entonces, no podía separar estudiar la economía de estudiar el simbolismo, o no se podía estudiar sus formas religiosas sin entender su sistema de alimentación, por ejemplo, sí, su sistema de vida material. Entonces, en esa perspectiva, todos los aspectos de la vida social se juntan, por eso es holística, en un grupo pequeño, es decir, la idea es que una lengua, una cultura, ¿no? Este es como el principio de la antropología. Una cosa fundamental cuando pensamos en dónde surge esta idea del trabajo de campo es que no, digamos, cómo se llega a un lugar. No es fácil, no es fácil, las sociedades no están esperando que llegue un antropólogo, una antropóloga a hacerles preguntas, ¿no? Entonces, de alguna manera, cierto camino estaba hecho a partir de las relaciones coloniales, es decir, las colonias o los protectorados eran los lugares escogidos para hacer antropología porque de alguna manera la geopolítica tenía esas sociedades en esa condición, ¿no? En esa cierta docilidad de ser investigados. Eh, y esto es decisivo, digamos, no, de lo contrario una cultura podría decir no, o no nos interesa lo que usted quiere hacer. Pero de alguna manera había cierto antecedente o cierto camino labrado con otros fines, ¿no? No necesariamente fines de conocimiento, sino más bien los fines geopolíticos. Pero en esas relaciones es en las que se permite, digamos, esta relación ya no solo económica, política o militar, sino también de generar conocimiento, ¿no? Eh, ya veremos un poco esto en el caso de la antropología es fantástico, porque eh, obviamente, cuando Malinowski va a estudiar a Inglaterra y opta por hacer trabajo de campo, lo hace en un lugar que está bajo la jurisdicción del Imperio Británico, ¿no? Que este caso es la Melanesia. Pero él tenía pasaporte de Austria-Hungría y estalla la Primera Guerra Mundial y es impedido de regresar a Inglaterra por ser visto como un extranjero, o mejor dicho, perteneciente al país, a uno de los países enemigos. Así que, impedido de volver a Inglaterra, se queda en las Islas Trovián, es decir, en la colonia del imperio, se le permite quedarse y tenía ciertas estadías en Australia, pero de alguna manera su fuerte de trabajo de campo no fue tanto una opción, sino una circunstancia como la de ahora. Si ahora estamos impedidos de ir a campo, el origen de la antropología fue más o menos lo contrario, es decir, al centro universitario del que había partido, ¿no? Ya veremos un poco esto un poquito más adelante. Y el eurocentrismo, es decir, ¿por qué la Melanesia era tan interesante para las ciencias de inicios del siglo XX, finales del XIX, inicios del siglo XX? ¿Qué estaba en juego? Estaba en juego muchas cosas. Estaba en juego las tesis del darwinismo social sobre la evolución, y entonces, ¿dónde podíamos estudiar la evolución?
en las sociedades primitivas, ahí se podía estudiar el pasado del ser humano, es decir, la versión antigua de la civilización, de lo que se consideraba lo civilizado, podía ser estudiada en este presente en las sociedades primitivas, ¿no? Entonces había un interés en Australia en particular y en toda esa parte de la Polinesia, Melanesia, etcétera. Básicamente era el laboratorio in situ donde desarrollar ciertas ideas de la evolución. Y es también Australia un lugar donde se tomó mucha información para el psicoanálisis. Cuando Freud construye Tótem y Tabú, una de las obras básicas del pensamiento psicoanalítico, estudia exactamente eso, el totemismo en las sociedades primitivas, para entender cuál fue la primera norma que se impuso socialmente y no de otra manera, y era la prohibición del incesto. Entonces, le interesaba mucho justamente las sociedades que estaban estructuradas en torno a la prohibición del incesto, y esas sociedades estaban en Australia, ¿no? Entonces, el eurocentrismo y en la búsqueda de lo primitivo o del pasado o de constatar la evolución del ser humano, tenía mucho interés en esta geografía, ¿no? Entonces, cuando miramos esto, siempre en la antropología esto suena así como a pecado original, ¿no? Una ciencia básicamente instituida a partir del colonialismo. Y es cierto, fueron las condiciones que hicieron posible este conocimiento, ¿no? Veamos un poco qué surge de estas coordenadas de producción de conocimiento. Como les contaba, Malinowski se queda atrapado en las Islas Trovians y forzado a tener que estar ahí. Sin embargo, eh, lo que antes, digamos, esto ya era una oportunidad frente a toda la idea de estudiar a las culturas en base a datos fragmentarios. Ahora estaba la presencia in situ. Pero lo que se hacía antes, o lo que él mismo hacía, Malinowski hacía antes de 1915, 1916, era hospedarse en un campamento de misión religiosa, o a veces en el campamento de la administración colonial británica, la más cercana, y hacer ciertas visitas a las comunidades y luego regresaba, es decir, vivía con los colonizadores, para ponerlo así, y a partir de ahí establecía un campo con los nativos. Y en un momento decide ya no volver a la misión religiosa, sino instalar una carpa en la misma población, ¿no? Esto ya fue una opción, ya podía haberse quedado o atrapado en el campo por 4 años, viviendo o en las comodidades y en los privilegios del protectorado o de la administración colonial o de la misión religiosa, y toma esta decisión de la corresidencia, es decir, de ya no volver, ¿no? A la misión, sino instalar la carpa. Ahí vemos lo que vemos en la imagen es lo que tenía él era una grabadora de voz, un fonógrafo y una cámara fotográfica. Ese era su arsenal y algunos objetos, ¿no? Y la gente es muy curiosa con esos objetos, ¿no? Es interesante que esto no lo cuenta mucho Malinowski en sus obras, sino intenta hablar de los otros, y los otros estaban fascinados con esos objetos, pero eso él mismo no nos lo cuenta muy detalladamente, ¿no? Eh, entonces, aparecerá este principio de la corresidencia, ¿no? De la opción por vivir ahí, y es una ruptura sobre todo no solo material, sino también simbólica. Es decir, implica, para acercarse a esta cultura, implica dejar de lado, al menos por un tiempo, el respaldo de la cultura de origen, ¿no? Tener con quién hablar en su propio idioma, esta idea un poco de abandonarse, ¿no? De vivir una triste soledad, como dicen los antropólogos cuando hacen trabajo de campo, es una opción. Esto no estaba en el forzado del tema geopolítico, ¿no? Y un poco esto será el origen del trabajo de campo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de trabajo de campo, si bien no siempre ahora se hace corresidencia exactamente, nació como el ideal. Para conocer a una cultura hay que vivir como ellos, hay que comer su comida, hay que participar de su vida,
hay que vivir de la manera en que ellos viven, ¿no? Y de alguna manera esto ha dejado esta impronta en la antropología, que no todas las ciencias la tienen. Si uno mira ciencias como la sociología o la psicología social, la idea de la corresidencia no les es llamativa, no encuentran ahí un potencial diferente, cuando más bien en la antropología es como, eso es ser verdaderamente antropología, ¿no? O mejor, eso es el ideal del trabajo de campo. Está bastante idealizado también, ciertamente, pero quiero mostrar un poco de dónde surgió, ¿no? Y aparecen en esta corresidencia dos temas. Al corresidir, cambia la relación también con esas personas, ¿no? Y aparece una relación intersubjetiva, es decir, para poder conocer a estas personas hay que entablar amistad con ellas, hay que construir una relación empática. No se puede conocer a fondo a estas personas siendo solamente un extraño, ¿no? Y este es uno de los pilares de la antropología, ¿no? ¿Y a dónde lleva esta relación intersubjetiva? ¿Y qué se obtiene gracias a esto? Esto. ¿Cuál es la joya que se lograría con esto? El punto de vista del nativo, ¿no? ¿Por qué el punto de vista? Porque en las relaciones los individuos construyen una versión de la realidad ante cualquier pregunta. Y solo el participar activamente de la vida social iría rompiendo las referencias de qué le cuento a una persona extranjera, qué le cuento a una persona de estas características. Entonces se van como rompiendo ciertos límites de la comunicación y se llega a digamos, una forma a conocer la manera en que las personas piensan, ¿no? Solamente pensemos en el ejercicio. Yo quiero saber qué piensa la gente de un barrio si voy un día, una mañana, y converso con la señora de la tienda, probablemente me va a decir una respuesta prefabricada, un sentido común, lo que todo el mundo dice. eh, es decir, una versión más superficial de las cosas, ¿no? La idea de obtener un punto de vista más profundo implica un contacto cercano, ¿no? De lo contrario, vamos a quedarnos siempre en narrativas preestablecidas. Esto me parece central y por eso quiero profundizar un poco en esto, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene la idea o qué complejidades, mejor dicho, tiene la idea de un punto de vista? En primer lugar, cuando Malinowski se interesa por un tema, como por ejemplo eh, los rituales, ¿no? Él estudiaba una forma de intercambio de joyas, es decir, de pulseras y collares entre los pueblos en distintas islas, a lo que llamaban el kula, ¿no? Y entonces, claro, él decía, ¿qué significa que unos entreguen un collar a otros y que ellos lo utilizan para exhibir ese collar en su comunidad y luego lo devuelven? No es un trueque, no se intercambia collares por pulseras, sino que los objetos se conservan, se exhiben y se devuelven. Y son objetos altamente valorados, es decir, conseguir uno de esos collares para la tribu es un éxito en el intercambio, a pesar de que no se lo va a usar. Entonces, cuando Malinowski se intriga por estas cosas, eh, aprende justamente esta idea de que lo que significa algo, el intercambio de collares, solo se puede entender si entendemos el sistema religioso, el sistema de parentesco, el sistema económico, el sistema político y las relaciones de intercambio, ¿no? Es decir, nada tiene un significado solo y aislado, sino que es una trama amplia, ¿no? Y esta es una perspectiva sistémica. Pensemos esto en nuestro proyecto, digamos, es decir, lo que signifique para la gente vivir en una zona de riesgo no se puede entender si no entendemos qué significa para la gente la reproducción cotidiana, sin entender lo que significa para la gente el habitar ese lugar, sin entender su economía, sin entender su trayectoria, la manera en que obtiene recursos, etcétera, ¿no? Es decir, esta idea holística nos hace pensar justamente en que esa creencia, esa opinión sobre un algo,
no está aislada, sino que hay que entender el todo, ¿no? Muchos de los estudios que hemos estado leyendo sobre riesgo no tienen esta perspectiva, es decir, se centran en el qué piensa la gente sobre el riesgo de manera aislada. Y este es un problema desde este punto de vista, es decir, no se puede entender esta faceta o esta opinión sobre un tema en particular, cualquiera que este sea, sin entender el todo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué implica un punto de vista? Un punto de vista no es una creación personal. En ese punto de vista, lo que está es un proceso de aprendizaje, un poco más técnicamente, un proceso de socialización. Es decir, lo que el individuo expresa es un saber social más que un saber individual. Por lo tanto, lo que refleja es lo que ha aprendido, los conocimientos y los valores socioculturales de lo que en el contexto en el que él se desenvuelve. Entonces, el sentido que los actores dan a las acciones o a las decisiones que toman, en el fondo nos está hablando de la sociedad en la que están y no solo de las personas. A través o dicho de otra manera, en el discurso de la persona habla como trasfondo el discurso social, ¿no? Y otra cosa importante del punto de vista es que no es unívoco. Encuentra Malinowski en esas tribus una cierta heterogeneidad dentro de la comunidad. Es decir, es una comunidad, si bien basada en la idea de lo común, hay diferencias entre hombres y mujeres, hay diferencias entre adultos y niños y jóvenes, ¿no? Y de alguna manera lo que el intercambio significa para unos no necesariamente es para todos. Las mujeres lo ven de una manera y los hombres lo ven de otra. Entonces, estas heterogeneidades son comprendidas dentro de la cultura, es decir, no hay un solo punto de vista social, sino que todos esos puntos de vista en colectivo están conectados a este entramado cultural grande de valores, ¿no? Entonces, desde ahí se terminan los roles de hombres, los roles de mujeres, y eso implica por qué los hombres ven los temas de una manera y las mujeres de otros. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Hay también una suerte de marginales en estas comunidades, y Malinowski tiene una de sus virtudes, es que busca esta cierta polifonía de voces, porque de todas escucha cómo la sociedad ha encarnado en estos discursos individuales, ¿no? Entonces es un ensamblaje más que una única manera de pensar. Como vemos, la idea de un punto de vista no es simple, es decir, conocer el punto de vista de una persona, de un grupo, no se logra con una interacción superficial. En las comunidades rurales, por ejemplo, cómo se performa ese acto de preguntar, marca las respuestas. Cuando llegan los carros grandes, 4x4, a comunidades pobres, y se bajan a preguntar cosas, lo que están marcando es la distancia entre quien pregunta y quien es preguntado. Y de alguna manera, y se toman esas respuestas como, sí, es que la gente me dijo, yo fui y pregunté y la gente me dijo. Sí, pero ¿en qué relaciones se dieron esas preguntas? ¿Bajo qué contextos? ¿En qué sistema de intercambios? ¿Qué querían ellos con decir eso que dijeron? Son las preguntas serias que se hace la antropología y que nos muestran que hay detrás de un punto de vista una complejidad, ¿no? Siguiendo un poco con la historia de la antropología, eh, unos buenos años después, con muchas innovaciones metodológicas y teóricas, el cambio social fue de alguna manera el gran tema, ¿no? Es decir, uno de los puntos que interesaba de las ciudades primitivas es que iban a desaparecer pronto. Es decir, eran el pasado vivo de la humanidad, pero que no iba a permanecer porque sería prontamente eh, colonizado o empezaría a cambiar justamente por la expansión de la modernidad. Entonces había que estudiarlas pronto y lo más minuciosamente posible porque iban a dejar de ser el pasado vivo de la humanidad, de la civilización sobre todo. Entonces el tema del cambio social implicaba qué cosas se continuaban con la presencia de lo moderno y qué cosas aparecían, ¿no? Y había un gran debate entre leer ciertas prácticas como continuidades o como incorporaciones.
en los años 70 Gary Larson sacaba esta caricatura fantástica para expresar esta tensión, en donde vemos a los nativos escondiendo los aparatos modernos porque están llegando los antropólogos y los antropólogos no quieren ver sus adaptaciones, sino más bien sus continuidades, los quieren ver más exóticos, más nativos. Y para complacer eso empiezan a guardar los aparatos modernos, ¿no? Es decir, es una caricatura fantástica de los sesgos que fue construyendo esta disciplina, ¿no? Llegará así un poco en esta lógica hasta los años 70, 80, en la que aparece un remesón casi lapidario. Casi llega a desaparecer la misma antropología, con lo que muchos autores llamaron la crisis de la representación. ¿Qué quiere decir la crisis de la representación? Básicamente, lo que se empezó a cuestionar no era el objeto y no era el método en sí, sino que todo eso funcionaba, como vimos en el tema del colonialismo, a partir de ciertas desigualdades estructurales, ¿no? De cierta base colonial. Y eso implicaba que conocíamos a unos pueblos en la voz de otros. Y ese es lo que llamaron el problema de la autoridad etnográfica. Malinowski nos cuenta de los trovians, pero ¿qué piensan los trovians de eso que dice Malinowski sobre ellos? Es como la pregunta central de toda esta historia, ¿no? ¿Qué piensan los representados? ¿Se sienten identificados en lo que se dice de ellos o no? Y esto será una bomba atómica en la disciplina, ¿no? Porque todo lo que se había producido parecería ya no tener sentido, ¿no? Porque ahora los propios nativos podían decir si sí o si no. Y es una crisis epistémica muy potente, ¿no? ¿Cómo entenderla? La descolonización del mundo es clave. El sistema colonial formalmente, al menos formalmente, decae a partir de la década de los 50 con la descolonización del África, y eso será decisivo, es decir, ya roto o en declive el sistema global que permitía la antropología, que era la colonización, rota esta simetría o en decadencia, se abría otro escenario para pensar la diversidad y lo no occidental, ¿no? Entonces la descolonización del mundo será clave, ¿no? Las antropologías del sur, lo curioso es que en los países donde los antropólogos de los centros, Inglaterra, Francia y Estados Unidos sobre todo, hacían el trabajo de campo, son países que a partir de la segunda mitad del siglo XX empiezan a tener escuelas de ciencias sociales y empiezan a enseñar antropología. Es decir, empiezan a haber unos nativos que ahora se vuelven antropólogos. Es decir, adquieren el saber desde el donde se estaba hablando de ellos, ¿no? En el caso de la India esto es fantástico porque muchos, empieza una fuga de cerebros, para ponerlo en estos términos, en donde van a estudiar antropología los que antes eran estudiados y leen las monografías, los textos etnográficos sagrados que hablaban de sus sociedades y se preguntan, oye, pero no es tan así. O sea, yo vengo de esa cultura y lo que están diciendo de nosotros no es tan preciso y no es tan exacto, ¿no? Y estas antropologías del sur, de alguna manera, romperán fuertemente, irrumpen, digamos, en los congresos, en las publicaciones, y este será como el punto de quiebre, ¿no? Y las mismas sociedades europeas también atraviesan fuertes momentos de transformación a partir de los nuevos movimientos sociales, del feminismo, mayo del 68, es decir, las sensibilidades de los centros también cambian fuertemente. Y se vuelve un tema para la antropología de los 80, desde los 80, esta idea de cómo hablar del otro. Y se volverá una idea que la trabajamos hasta la actualidad, justamente como la ruptura más importante en la disciplina, ¿no? Un poco, aquí tienen una imagen que revela el trasfondo del problema. ¿Qué ves cuando me ves?
este ejercicio de describir al otro empieza a ser cuestionado y dice, bueno, en esas descripciones aparece algo de esas personas, de esas unidades, pero más se deja ver a quien investiga. Es decir, se están colando formas, digamos, en la representación que se hace de esas sociedades, están claramente valores, formas de pensar de los investigadores, ¿no? Y entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Quién tiene la autoridad para decir cómo es el otro? ¿El que lo ve de fuera? Ya está muy criticada, y empieza un movimiento fuerte que revalora que solo las personas de un grupo pueden hablar de sí mismos, lo que lleva a otras paradojas, y es que solo podemos hablar de nosotros, no tenemos o no tendríamos autoridad intelectual ni moral para decir nada sobre otras personas. Y eso implica suponer que cada sociedad, la única que es capaz de hablar es esa sociedad y se vuelve inmune a la observación y a la crítica, ¿no? Entonces no podemos, esto es lo que llevó en la antropología al relativismo cultural, ¿no? ¿Qué pasa con las tribus que en su organización jerárquica producen desigualdades a las mujeres, a las personas con pocas capacidades o con discapacidades, etcétera? Eh, Habría que respetar esos derechos y nadie podría decir nada al respecto, ¿no? Una postura abiertamente relativista, ¿no? Que también luego sería cuestionada porque implica que el que está dentro de una cultura la puede ver objetivamente. Y eso tampoco es verdad, digámoslo así, porque quien ve una cultura la ve desde dentro, es decir, observa los mismos parámetros con los que él ha sido aprendido y socializado. Entonces, el punto de la discusión llegó a que ninguno de los dos era un lugar seguro, ni el observador extraño, ni la autoobservación eran garantía o eran confiables, ¿no? Y esto llevó un poco a repensar completamente la práctica etnográfica, ¿no? ¿Cómo hablar del otro entonces? ¿Cuáles son las pautas que desde ahí hemos aprendido para desarrollar este trabajo, ¿no? Aquí tienen un poco algunas ideas. La primera es la reflexividad, ¿no? Si asumimos que no hay una postura que garantice un conocimiento, ni ser parte de la comunidad, ni ser un extraño, lo básico es hacer explícitas las prenociones y el proceso de conocimiento. Es decir, ir verificando o ir dándole seguimiento a cómo estoy acercándome a la realidad. ¿Qué sesgos, qué ideas mías están en las descripciones que yo hago de los otros? ¿Qué juicios de valor están impregnados en mi observación? Eh, si yo, digamos, ya la pregunta no es cómo son los otros, sino cómo yo los veo, poniendo de entrada la relatividad o el punto de vista parcial, ¿no? Ese es el segundo tema, explicar o hacer explícito el lugar de enunciación. Es decir, yo, ¿desde dónde estoy hablando? ¿Cómo estoy construyendo este conocimiento? Cómo mi propia cultura me hace ver o poner cierto énfasis en ciertos elementos de esas otras culturas o de esos otros grupos. eh, y se vuelven entonces importante un conocimiento parcial, ¿no? Frente a la autoridad etnográfica de esas grandes obras de la época clásica, aparecerá más bien una idea más humilde en el sentido de decir, una investigación nunca puede sustituir o puede pretender una universalidad. Aspiramos a un conocimiento parcial, ¿no? Y lo otro, y el tercer punto básico, es la devolución de información. Es decir, que el otro tenga acceso a lo que se dice de él. El dejar que las personas puedan opinar sobre lo que se afirma de ellas. Eso no significa que sea una validación en el sentido de que yo digo algo y eso es válido solo si el otro dice que es así. No, no es esa la idea. Eh, la idea es que el antropólogo hace una interpretación de cómo ve a esas personas.
pero no es una caja de resonancia de cómo esas personas se ven a sí mismas. Nos interesa el punto de vista del otro, pero eso no significa que afirmamos que las cosas son como la gente las ve. Lo que decimos es cómo la gente las ve, o mejor dicho, cómo nos parece que la gente ve las cosas. Es un poco puede sonar confuso, pero es una suerte de interpretación de una interpretación, lo que en la disciplina se llama una doble interpretación, ¿no? Lo importante es que ese conocimiento ese saber se construya en diálogo, digamos, un respeto cultural, una postura empática, eso es fundamental, pero que al mismo tiempo busque una suerte de explicación. Puede que la gente esté o no esté de acuerdo con esa. Significa que esa perspectiva es parcial, que esa perspectiva no se vuelve, no son los unos diciendo cómo son los otros, digámoslo así, sino poniendo en la escena de la discusión una apreciación. Y los otros tienen la propia capacidad de imputar o de aceptar parcialmente esas afirmaciones. Y lo vuelve al menos un poco más horizontal, ¿no? Esto es fundamental porque van a ver que en esta perspectiva hay una altísima sensibilidad justamente a esto, a cómo se construye esta relación, a darle seguimiento al proceso. A mí me gustó mucho cuando nos planteamos el proyecto del Hub, las metodologías de seguimiento que van justamente siempre regresando a ver cómo se está construyendo el conocimiento, ¿no? Es exactamente lo que plantea la antropología con la idea de la reflexividad, ¿no? Que no es algo que se llega al final, sino que permea todo el proceso de conocimiento, tratar de identificar estos sesgos, esto que se transfiere del investigador a la realidad. No solamente aprendemos la realidad hacia adentro, sino que en ese proceso transferimos cosas y vemos el mundo de esta manera, ¿no? A partir de los años, digamos, estas ideas de cómo hacer antropología se mantienen vigentes y es un poco lo que se enseña ahora en las escuelas de antropología. Partimos de la crisis de la representación y de que todo lo que digamos sobre las otras personas será conocido por esas personas, ¿no? Entonces, eso ha cambiado radicalmente la manera de hacer trabajo de campo, ¿no? Eh, ¿Qué, qué recorrido hay en la disciplina sobre el tema del riesgo? En esto yo no soy todavía un especialista, estoy empezando a meterme al tema del riesgo y encuentro que sí hay un recorrido valiosísimo y destaca mucho esta autora británica Mary Douglas, ¿no? Esta es una obra más o menos reciente del año 96 en castellano que se llama La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, ¿no? Está pensado más bien para riesgos como los riesgos ambientales, los riesgos informáticos, los riesgos financieros. Hay poca referencia a los temas de terremotos o desastres naturales con el que estamos trabajando nosotros, pero aquí hay algunas ideas fantásticas. Es mi primer acercamiento al tema desde la antropología. Y lo que se pregunta a Mary Douglas es cuál es la racionalidad detrás de las decisiones que implican riesgo, ¿no? Y empieza poniendo unos ejemplos muy sencillos. Para los años 90 no era usual, por ejemplo, utilizar el cinturón de seguridad. Los vehículos tenían el dispositivo, pero no se usaban, ¿no? O no sé si vemos ahora cuando comparamos nuestra infancia con la infancia con la infancia de ahora, digamos, nos llama la atención cuántas precauciones se toman ahora, ¿no? Vemos a los niños que salen en bicicleta con cascos. Yo no recuerdo haber usado un casco en mi infancia, ni nada que se le parezca, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer Mary Douglas en esta obra es pensar cómo la gente toma ciertas acciones, qué conocimientos tiene sobre los peligros que puede tener y cuál es como la manera de sortear estos peligros desde los más básicos de la vida cotidiana
hasta decisiones financieras, ¿no? Hacer inversiones, eh, jugar a la especulación con los capitales, es decir, todas son decisiones sobre el riesgo, ¿no? Entonces, ella le interesa, bueno, falleció ya, pero nos deja un poco estas preocupaciones, ¿no? Y como buena antropóloga, Mary Douglas trabajó mucho tiempo en otros temas, en temas muy clásicamente antropológicos, eh, y aprendió un poco justamente las creaciones culturales como los que permiten explicar las formas de pensar y de actuar de los actores. Y encuentra y nos plantea un concepto que me está gustando mucho para nuestro proyecto, que es la idea de la inmunidad subjetiva, es decir, de cómo crear adaptaciones culturales en situaciones de incertidumbre, ¿no? Eh, Ella dice, en qué sistemas de sentido lo grave se piensa como no es frecuente y lo frecuente no es grave? ¿Cómo se subestiman los riesgos de eventos que suceden rara vez? Y es una adaptación cultural, digamos, busca mantenerse serenos en medio de los peligros que decidimos experimentar, ¿no? Quiero enfatizar un poco esto de una adaptación cultural. Voy a poner un ejemplo muy diferente a estos. Una antropóloga estadounidense trabajó un buen tiempo en el Brasil rural, en los sectores con unos niveles de pobreza y de marginalidad muy elevados, en- encuentra que la vida es precaria, altamente precaria, ¿no? Que la posibilidad de sobrevivencia de los niños es poca, y que hay muchos niños, es decir, se producen embarazos y nacimientos constantemente, ¿no? Y al principio su primera impresión fuerte e impactante es ver una cierta indolencia de las madres sobre los hijos, las hijas. Es decir, a los recién nacidos no les prestaban mayor atención. Básicamente, casi como si deberían sobrevivir solos, ¿no? Y a ella le parecía que era un dispositivo cultural generar una cierta indolencia ante la muerte, justamente por la situación que no podían controlar. Sin embargo, después se dio cuenta de que si bien en las edades más tempranas, digamos de 0 a 2 años, las madres cuidaban muy poco a sus hijos y si se moría alguno, no pasaba mayor cosa. En cambio, eran altamente sensibles cuando los niños morían en distintas circunstancias a partir de los 7 o los 8 años. Es decir, ahí se producían un dolor desgarrador sobre esos hijos, sobre esas hijas. Y entonces fue cambiando el argumento de la indolencia como dispositivo cultural para poder soportar esas condiciones de vida a una cosa más compleja que era el retardo del desarrollo del amor materno. Es decir, la idea de que el amor materno se desarrolla no desde las primeras etapas, sino cuando los hijos han sobrevivido y tienen cierta probabilidad de sobrevivir. Ahí se desarrolla un fuerte vínculo, ¿no? Pongo este ejemplo totalmente extremo para enfatizar lo potentes que pueden ser las adaptaciones culturales. Es decir, esta inmunidad subjetiva se puede convertir en una verdad para las personas, ¿no? Es decir, la manera de sortear estas dificultades no va por las adaptaciones materiales, hacer cosas, obras, mitigaciones, qué sé yo, sino a través más bien de un blindaje subjetivo, de construir una manera de que no me afecte desde las significaciones, ¿no? Este es el tipo de explicaciones que puede generar la antropología sobre distintos fenómenos sociales, ¿no? Y termino con esto, ¿no? En la obra de Mary Douglas, ella se nota cómo la gente explica las desgracias cuando pasan cosas, digamos, cuando los éxitos se suelen explicar, dice ella, hablando más bien de las sociedades europeas, los éxitos se suelen explicar a través de los logros individuales. A tal persona le fue bien porque es talentosa o porque es inteligente, etcétera. Pero las desgracias son más difíciles de explicar.
y lo que ella estudia es justamente las narrativas de las personas en ciertas situaciones de desgracias. ¿Cómo ven ellos las responsabilidades? ¿Quién hizo qué o quién dejó de hacer qué? Justamente para encontrar cómo se da sentido a estas experiencias de vulneración, ¿no? Y un poco concluye con algo así, dice, la cognición de peligros y la elección de los individuos ante los riesgos tiene más que ver con ideas sociales de moral y de justicia que con ideas probabilísticas de costos y beneficios en la aceptación de los riesgos, ¿no? Es decir, más que un cálculo, lo que está en juego son sistemas de creencias fuertemente complejos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que puede aportar la antropología al proyecto, siguiendo estos lineamientos de la crisis de la representación, de cómo llevar, cómo ser éticos en este proceso de acercamiento al otro. Eso sería un poco la exposición, colegas. No sé si les resuena algo y tienen comentarios o preguntas. Sí, muchas gracias, Alfredo. Realmente interesantísima, súper interesante, al menos para mí me encantó esta presentación. Tenía bastante curiosidad de entender mejor esto y ahora estoy más claro. Yo sí tengo ideas, preguntas, pero primero, por favor, si tienen, ya saben, pueden levantar la mano en la lista de participantes. Y primero parece Giuseppe. Giuseppe, por favor, tu pregunta. Giuseppe. Hello. Ok. Hola. Hola, Alfredo, thank you very much for your... Alfredo, gracias por la presentación. Tengo una pregunta sobre... Yo soy geógrafo y tengo una pregunta sobre trabajo de campo. ¿Cuánto tiempo debería tomar? ¿Cómo ves la perspectiva, punto de vista antropológica sobre el trabajo que estamos haciendo en Quito Hub? El tiempo que toma un geógrafo, vulcanólogo o antropólogo, ¿es lo mismo o es eso algo parecido con las diferentes disciplinas? ¿Voy respondiendo o vamos a juntar preguntas? Creo que tal vez mejor juntamos. Entonces, sí, de acuerdo. Camilo, también estás con la mano levantada. Buenas tardes con todos y muchas gracias, Alfredo. Muy interesante la exposición. Creo que a los que trabajamos en la parte de ciencias físicas nos abrió mucho la perspectiva. Una idea que considero que es importante también mencionar es que tal vez nosotros de las ciencias sociales vemos mucho que debemos romper esa inmunidad subjetiva que tú hablabas. O sea, darle a conocer tal vez que existen esos riesgos que la gente ignora. Entonces, con todo lo que tú acabas de exponer, yo entiendo que este es un error grave que podemos hacer, sino más bien ir a lo que tú decías en la última diapositiva, mostrar esos beneficios de una gestión, más no romper eso. Mi pregunta va en un poco más atrás. Es cómo nosotros, tanto como las personas que estamos trabajando dentro del hub y especialmente en los estudios de caso, si es necesario o se debe hacer, cómo romper esa idea de ustedes y nosotros para lograr tener un vínculo con las comunidades. Porque siempre que vamos y hemos ido, las últimas veces hemos logrado ya ciertos niveles de amistad, por decirlo así. Pero, ¿cuál es lo óptimo para romper esa barrera que en las comunidades nos marcan entre ustedes, los que vienen de afuera, y nosotros como comunidad? Ok, una pregunta que tal vez se vaya un poquito por el lado de la ética, que es uno de los temas favoritos de la Tere, y la Tere también tiene una pregunta.
Sí, gracias, Daniel. No voy a tratar de responder la pregunta de Camilo porque es para Alfredo para responder, pero creo que sí nos puede ayudar una reflexión tuya, Alfredo, sobre la reflexividad y la posicionalidad, que creo que es algo que la antropología trae a colación y que es muy importante. Y mi pregunta es, ¿cómo crees que podemos traer esa reflexividad de dónde venimos todos, ¿no es cierto?, de las diferentes disciplinas a la hora de hacer nuestra investigación? Ya sea Camilo, ya sea yo, los antropólogos, ¿cómo eso que nos enseña la antropología puede ser algo que todos apliquemos en el hub? Yo había sugerido que tengamos algo como unos diarios de campo donde podamos hablar sobre eso y donde podamos pensar en cómo nuestras subjetividades se transfieren al momento de hacer trabajo de campo, de hacer investigación. Entonces quiero como que más preguntarte cuál sería tu sugerencia de cómo traer la reflexividad, la posicionalidad a todas nuestras áreas de trabajo. Gracias. Creo que con esto ya tienes suficientes preguntas, Alfredo, ¿o quieres más todavía? No, nada que ver, me saltaron con preguntas complejas. Y está bien, ese era justamente un poco el motivo de este compartir de puntos desde donde generamos conocimiento, ¿no? Son tres preguntas potentes y no le encuentro así como cuál es el punto en el que puedo responder a todas, entonces voy a un poco tratar de abordarlas así un poco de una en una, ¿no? La pregunta por el tiempo, ¿no? Todos nos damos cuenta de que esto requiere una inversión en tiempo, ¿no? Si lo llevamos a la práctica, 3 casos de estudio en el año que teníamos previsto, ya era en sí digamos, una opción bastante optimista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que no, digamos, el tiempo es un factor importantísimo, pero no es el factor de medida. Es decir, el factor de medida más bien es cómo construir confianza, ¿no? Sabemos que esto va a tomar un tiempo, que no es una ida y ya la gente me tiene confianza, ¿no? Pero si nos planteamos como la unidad de medida tiempo, como, digamos, puede que pase ese tiempo y que no hayamos construido la confianza necesaria, ¿no? Entonces, creo que más bien ¿por qué se necesita tiempo? Creo que esa es la pregunta central. Se necesita tiempo para que se vayan haciendo explícitas las intenciones, los puntos es decir, cómo la gente nos conoce. La gente no nos va a conocer porque un día nos fuimos y nos presentamos. La gente nos va a conocer en la medida en que interactuamos, ¿no? Entonces, mientras más interacciones vamos generando, vamos construyendo ese vínculo. Por eso era, a mi punto de vista, clave el qué hacer en el momento de que nos pidieron la ayuda, ¿no? Es decir, esa es una demanda de interacción. Nos plantean, interactuemos. Ya, les conocimos, nos cayeron bien, son chéveres, interactuemos. Ok, entonces, ¿cómo nosotros nos prestamos a esa interacción? ¿No? ¿Qué juego decidimos jugar en esa interacción? Y es ahí, en esa interacción, donde vamos a construir confianza o desconfianza, ¿no? Entonces, lo central, creo yo, es justamente tratar de interactuar lo más posible. Ahí nos vamos a conocer. Pensemos tenemos cómo funcionan las relaciones entre personas, ¿no? Cómo uno conoce a alguien de simple vista, no, cuando nos dan la tarjeta de presentación, no. Cuando le escuchamos hablar, algo nos aparece. Pero cuando interactuamos es ahí en donde buscamos, ¿no? Y esto es importante porque en estos momentos de COVID,
que para todos los antropólogos que estaban haciendo algo de campo en el mundo se ven confrontados al no poder ir, muchos se paralizan, ¿no? Dicen, no, es que ya se me acabó el proyecto prácticamente. Es que van a ampliar un poco de... Pero alguien andaba por ahí. Y más bien lo que hemos discutido con algunos colegas y con estudiantes que están un poco en esa situación es ver un poco cuál era la esencia de la antropología. Y la esencia es seguir lo social. Y lo social no ha parado. La vida social sigue a pesar de la cuarentena. Entonces, lo que hay que adaptar es no esperar que pase, sino más bien adaptar el modo en que nosotros podemos ir siguiendo lo que está pasando, porque eso no ha dejado de pasar. Que no podamos ir no significa que la vida social se ha puesto en pausa, ¿no? La vida social sigue y sí podemos encontrar maneras de ir rastreando esta vida. Si en un momento se pensó que para rastrear esto había que ir a vivir ahí, esa es la circunstancia originaria del trabajo de campo, esa fue una adaptación, pensémoslo así. Lo que nos está pasando ahora es que requerimos otra adaptación y tenemos ahí las herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, frente a la pregunta de Josep, yo entiendo un poco cómo se ve esto desde otras disciplinas. Yo creo que lo que hay que desarrollar es como la sensibilidad a pensar que el punto de vista es algo más profundo, que no es esa respuesta inmediata que la gente me da cuando yo le pregunto algo, ¿no? Y esto lo puede hacer una persona de cualquier disciplina, geografía, ciencias de la tierra. Por eso un poco titulé la presentación El punto de vista del actor, ¿no? Como para todos podemos adquirir esta sensibilidad para tratar, digamos, pensar que el punto de vista del actor es algo más profundo. No creo o no quisiera que en el Hub se piense que esto solo lo pueden hacer quienes hacen antropología, así como solo los geólogos pueden saber ciertas cosas, o más bien es el transfer, cómo les traspasamos este know-how de esto que la disciplina desarrolló, pero que es importante para todos, ¿no? Un poco aprender a leer la profundidad del punto de vista, ¿no? Obviamente, y la gran ventaja es que no va a ser un taller de antropología, sino que estamos en el equipo. No es que les vamos a dar el y ya después ustedes van y aplican, ¿no? Sino que al estar en el equipo es algo que podemos ir construyendo y poniendo en práctica permanentemente, ¿no? Camilo, un poco decía, claro, que cuando uno encuentra estas adaptaciones culturales como la inmunidad subjetiva, cuando la gente dice, no va a pasar nada, y uno desde el saber quisiera corregirle y hacerle ver que sí puede pasar algo, digámoslo así. Esa es digamos, es la manera más común con la que se piensa que se debe tratar un problema como este, ¿no? La gente no conoce o no quiere conocer y hay que hacerle ver, en definitiva, abrirle los ojos, ¿no? Esto suena súper violento en el sentido de lo que vamos a hacer es abrirles los ojos a las personas, como si ellos no pudieran ver, ¿no? Más bien la idea de la antropología es preguntarse cómo está hecho ese punto de vista, cómo se ha ido desarrollando, cómo se formó, en base a qué experiencias. No juzgarlo de entrada, digámoslo así, ¿no? Sino pensarlo como una manera de resolver incertidumbres que se ha ido desarrollando. Es decir, es algo que hay que comprender y cuando lo entendamos, actuar. Entonces, yo no me atrevo ahorita, sin conocer cómo se ha ido construyendo esto, a pensar qué debemos hacer. Por eso, digamos, cuando no estoy todavía tan seguro de las recomendaciones, ¿no? Porque todavía no hemos hecho este acercamiento a estas construcciones. Lo importante ahora creo es saber que nos vamos a encontrar con construcciones que hacen sentido a las personas.
que se ensamblan en una gran red de cosas, qué importa, qué no importa, de qué sí me preocupo, de qué no me preocupo. Mary Douglas un poco plantea esta idea de que si nos pusiéramos a evaluar lo que nos puede pasar en cada acto que hacemos, nos paralizamos. Es decir, si salgo en el coche, puedo tener un accidente. Sí, hay un riesgo de salir en coche. Todo lo que haga puede tener... Entonces, si uno, digamos, no construye un dispositivo de selección de a qué ponerle cuidado y a qué no, simplemente se paraliza. Entonces, lo que hay que entender es cómo se ha constituido esa y qué entró en el lado de lo que sí me preocupo y qué entró en el lado de lo que no me preocupo, mientras no sea necesario preocuparme, digámoslo así, ¿no? Entonces, no es algo que solo lo hacen las personas que están en vulnerabilidades altas, sino que es una manera de organizar la sociedad de qué me preocupo y de qué no me preocupo, ¿no? ¿Qué dejo pasar y a qué le pongo atención, ¿no? Entonces, hay que meterse a esa trama. Camilo también preguntaba por el tema del ustedes y nosotros. En la antropología hay mucho esta idea o cuando se es más inexperto, cuando se empieza en el oficio, hay la ilusión casi de volverse el otro, ¿no? Y no se trata de volverse el otro. Yo creo que más bien es ser empático con el otro antes que volverse el otro. Es decir, siempre va a estar la diferencia entre ellos y nosotros. No es un problema, no tenemos que ser iguales, ¿no? Ni ellos tienen que hacerse a nosotros, ni nosotros convertirnos en ellos. No, ese no es el punto. El punto es que podamos dialogar desde nuestra posición y desde la de ellos. Es decir, es más importante ser empático que nosotros intentar suplantar o adaptar o convertirnos en esos sujetos. No va por ahí, sino más bien por la idea de una antropología más simétrica, es decir, más horizontal entre los que dialogan, ¿no? Entonces, no es, no, digamos, es ser transparentes, saber que venimos de las universidades, saber que trabajamos en esta lógica. Eso es más importante que intentar asimilarse a cómo son los otros, ¿no? Bueno, y frente a la pregunta de Tere sobre la reflexividad y el lugar de enunciación o la posicionalidad, ¿cómo aplicarla sería un poco la pregunta, y cómo aplicarla a todos, ¿no? No sé si diarios de campo. Normalmente uno tiene el trabajo antropológico que no es tan interdisciplinario, que es más solitario y aislado. Sí tiene el recurso del diario de campo como su principal filtro, ¿no? Puede ser una herramienta, no lo he pensado un poco todavía. Creo que el proyecto tiene esta idea de ir monitoreando su aprendizaje, esto del MEL, digamos, que ya que el proyecto lo tenga es como el mismo principio aplicado a otra escala. Tendríamos que más bien, antes de que crearnos otro frente que atender, aplicar ese mismo principio al trabajo más pequeño, no solamente a la parte gruesa, grande del proyecto, porque es la misma pregunta, ¿cómo voy conociendo algo? ¿No? Y en este caso, ¿cómo vamos conociendo a las comunidades? ¿No? Entonces, si vamos aplicando ese mismo principio en escalas pequeñas, medianas y luego en el hub grande, cuando reportemos cómo fuimos aprendiendo sobre Quito y ensamblemos todo ese aprendizaje, nos será más fácil que si ahora nos planteamos como, a ver, todos vamos a aprender a hacer diario de campo, hacemos el taller y el diario de campo es mucha práctica más que un conocimiento así de tipo conferencia, es algo que se pone en práctica. Y más bien, creo que lo tenemos que ir haciendo sobre la marcha, porque ahí van a surgir las dudas y no sé cómo hacer con esto. Entonces, creo que construirnos como comunidad de conocimiento sobre esto
puede ser una buena respuesta. Hay una respuesta a eso, Alfredo, que me interesa también que pensemos, es no solamente cómo vamos conociendo el otro, sino cómo la antropología y esta metodología nos ayuda a darnos cuenta de nosotros. Como eso es lo que aprendí de mi profesor de antropología, que al hacer este ejercicio, cuando uno va y trata de aprender sobre otras personas, sobre sus sistemas culturales, sociales, etcétera, terminas aprendiendo más sobre ti, porque empiezas a darte cuenta también de cómo funciona tu sistema, tus cosas. Entonces, creo que la reflexividad también nos permite eso, aprender más sobre uno. Y es lo que estaba diciendo también Camilo, es parte de eso, o sea, cómo tú al acercarte al otro te acercas a ti mismo. Y creo que eso es algo importantísimo de la antropología y que debemos también empezar en el Hub en general, cómo nosotros vamos aprendiendo en el proceso, no solamente del otro. Sí, estoy de acuerdo con Tere. Sí, no sé si hay más preguntas. Estoy revisando. No hay más. Yo tenía igual una pregunta con comentario respecto a tu presentación, Alfredo. O sea, cuando tú nos contabas esto, me hacía acuerdo de algo que es de las ciencias físicas, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta medir cosas y en pocas palabras lo que nos estabas diciendo es que el resultado de lo que uno mida desde la antropología va a depender casi del antropólogo. Entonces, eso es algo que a los científicos físicos no nos gusta escuchar, pero que sí ocurre en las ciencias físicas, sí, en la parte más fundamental, o sea, en la mecánica cuántica, el resultado de lo que uno mide depende del observador, ¿ya? Entonces, es algo completamente que a nosotros nos deja con la cabeza así volando, ¿ya? Pero yo lo acepto, sí, yo lo acepto y me parece totalmente posible y normal. Ahora, lo que me está llamando un poco la atención aquí también es que los observadores en este caso no son solo de una sola cultura, sino que los observadores son de dos culturas distintas. Y el, ¿qué piensas que puede suceder entre nosotros mismos? O sea, nosotros somos dos grupos ya interdisciplinarios en nuestras ciencias, pero además de dos culturas, que somos de los observadores, quiero decir. Si los observadores somos de dos culturas diferentes, ¿cómo crees que esto nos puede beneficiar o nos puede producir resultados inesperados? Chévere un poco, Daniel, lo que planteas. Sí, sobre el tema de la medición y esto, yo parto un poco de este principio. La medición es una manera de objetivar, más que, digamos, la medición es una construcción. Es decir, hay un proceso de abstracción sobre eso que podemos medir. Lo pongo con un ejemplo súper burdo y básico. Cuando decimos, por ejemplo, que el número de hijos promedio de una mujer en el Ecuador es 3.4, significa que cada mujer tiene tres hijos y medio cuerpo. Es decir, ese dato que parece dato, número, está diciendo una cosa sin sentido, que las personas pueden ser 3/4 de 40% de persona, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué no nos horrorizamos con ese dato? Porque lo entendemos como una abstracción, digámoslo así, porque entendemos que en la escala y en la división se producen estos decimales, pero que en la realidad no existen medias personas, digámoslo así, ¿no? Entonces, quiero con esto solamente pensar que la medición es una forma de objetivación de algo, ¿no? La antropología también tiene, y las ciencias sociales también tienen formas de objetivar. Hay también la medición, y está bien. Tenemos datos sobre lo social, datos numéricos sobre lo social, ¿no? Pero hay otro tipo de datos sobre lo social que no son numéricos, y que no necesariamente son absolutamente subjetivos, sino que son una manera de objetivar otras cosas como formas de pensar. ¿Cómo se hace eso?
se establecen redes semánticas. Es decir, podemos hablar mucho con un barrio y conocer y hablar con la gente, y a partir de lo que ellos nos van contando, cogemos sus narrativas y organizamos cuáles son los núcleos de sentido de estas narrativas, ¿no? Cómo establecen, por ejemplo, diferencias entre lo probable y lo improbable. Cómo establecen diferenciaciones entre el dentro y el afuera, es decir, cuando la gente habla, nos habla, por ejemplo, de entrar al barrio. Si uno mira el damero de la planificación, no hay una puerta que entra y se sale, pero el lenguaje con el que ellos nos plantean, establece una puerta, ¿no? Entonces, podemos hacer un montón. Este es un ejemplo de cómo hacer redes de significación, donde vemos para la gente qué es antes, digamos, qué fenómenos ubiquen el antes, en el después. Entonces, sí, la idea es que la persona, cuando nos habla, está mostrándonos el proceso de aprendizaje social. Entonces, la persona es un medio para llegar a eso que ha aprendido en sociedad. Entonces, eso también se puede objetivar. Y sí tiene algo para llegar a eso es que utilizamos la relación intersubjetiva, ¿no? Y si lo ve otra persona, va a encontrar, y sí, de hecho pasa que no todos los antropólogas ven lo mismo, ¿no? Ahí entra el componente subjetivo, ¿no? Pero no todo absolutamente es subjetivo. Y esto nos lleva un poco a lo que tú decías, Daniel, sobre dos puntos de vista en los mismos observadores, los nativos y nuestros colegas del Reino Unido. Todavía yo no he sentido mucho una lectura distinta, digámoslo así. Va a salir en algún momento, ¿no? En la antropología clásica había mucho celo en estos temas. Casi la disciplina se constituyó sobre el principio de que yo trabajo en una zona y nadie más puede trabajar aquí. Cada uno tiene que buscarse su propio lugar, su propia isla en alguna parte para hacer ahí su trabajo de campo. Es igual con los volcanes, Alfredo. Pregúntale al Daniel, igualito. Uy, pero olvídate, son igualitos. ¿Sí o no, Daniel? Sí, Era una forma de decir, lo que yo voy a decir de estos nativos está protegido porque nadie más los va a investigar. Los historiadores son igualitos, tienen las mismas cosas, no se preocupen. Entonces, si aceptamos la perspectiva parcial, más puntos de vista enriquece la cosa, en lugar de, digamos, para mí no es un problema, más bien nos va a hacer poder verlo desde dos formas. A nosotros nos hace bien saber cómo nos ven de fuera, por ejemplo. Yo creo que ese ejercicio lo podemos hacer, ¿no? Hasta ahora no he sentido que vayamos a tener una batalla campal por la interpretación en el acercamiento. Más bien, acepto el reto de la perspectiva parcial, en el sentido de que ningún resultado es infalible ni lo ha abarcado todo, ¿no? Y más bien, tener más perspectivas es una virtud antes que una desventaja. Hay un tema interesante, es el de la historia de la ciencia, que tú topaste en eso, Alfredo, que todos nosotros estamos, nuestra formación es desde la ciencia occidental. Entonces, sí, vamos a tener perspectivas diferentes un poco los que son de Ecuador, los que vienen del Reino Unido, pero como ciencia, como manera de entender el mundo, nuestra epistemología viene del mismo lugar, más allá de dónde de dónde seamos, ¿no es cierto? Entonces, creo que también es importante entender la historia de las disciplinas y de dónde vienen, etcétera. Y ahí también hay mucho de tu respuesta, Daniel, digamos, de tu pregunta sobre la objetividad. Cómo se construye el conocimiento es desde una idea del objetivo, hay un montón, hay una discusión lindísima ahí que Amy nos puede ayudar también un poco sobre la construcción del conocimiento desde el pensamiento occidental.
Ok, bueno. Muchas gracias a todos por asistir a este seminario. Gracias, Alfredo. O sea, lo que me queda en la cabeza son varias cosas súper interesantes. Yo siempre estoy viendo que yo pensaba que la vulcanología era la ciencia más joven de todos, pero ahora veo que estamos trabajando entre jovencitos. Eso está bien. Todas las ciencias son bastante jóvenes, ¿eh? Gracias, Alfredo. La próxima semana no va a haber seminario. La próxima semana tenemos la reunión de los investigadores jóvenes de los Early Career Researchers y por eso no vamos a tener seminario. Pero después, la siguiente, volvemos a recomenzar y ahí ya les vamos a informar con suficiente tiempo el tema que vamos a tratar. Les deseo una buena semana y nos vemos en 15 días en el próximo seminario. Genial, Gracias, buena semana para todos. Muchas gracias. Ya nos Chao, vemos. chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, Alfredo. Gracias, chao. Gracias. Chao, Buena chao. semana, chao. Cuídense. Chao.